70 años. Millones de testigos. Las mismas luces verdes flotando sobre vías abandonadas. Los investigadores paranormales juraban que era el fantasma de una viuda buscando a su esposo decapitado. Pero en febrero de 2025, una sismóloga del gobierno publicó un estudio que lo cambia todo. No son fantasmas. Son terremotos. O tal vez, ambos. Porque la ciencia puede explicar las luces. Pero no puede explicar por qué aparecen exactamente donde ocurrió la tragedia. En el condado de Dorchester, Carolina del Sur, existe un camino que nadie recorre después del anochecer. Se llama Light Road. Y lleva ese nombre por una razón que aterra a los lugareños desde hace 70 años. La carretera serpentea junto a vías de tren abandonadas, a 25 millas al noroeste de Charleston. Durante el día, no hay nada inusual. Árboles centenarios. Hierba alta. Rieles oxidados cubiertos de maleza. Pero cuando cae la noche, especialmente si hay niebla, algo cambia. Esferas de luz aparecen flotando sobre las vías. Pequeñas al principio. Del tamaño de una pelota de béisbol. Verdes, azules, a veces rojas. Se quedan suspendidas en el aire durante minutos. Luego desaparecen. O peor aún, empiezan a moverse. A acercarse. Los residentes de Somerville conocen la historia de memoria. Sus abuelos se la contaron. Y los abuelos de sus abuelos la vivieron. La historia comienza en el siglo XIX. Cuando las vías aún transportaban trenes de carga y pasajeros entre Charleston y el interior de Carolina del Sur. Un conductor trabajaba esa ruta. Un hombre cuyo nombre se perdió en el tiempo, pero cuya tragedia nunca se olvidó. Cada noche, su esposa caminaba por Light Road con una linterna encendida. Lo esperaba al final de su turno. Los dos regresaban juntos a casa, iluminados por la lámpara de aceite que ella llevaba. Hasta la noche en que el tren nunca llegó. Hubo un descarrilamiento. Los detalles varían según quien cuente la historia. Algunos dicen que fue un fallo mecánico. Otros mencionan la niebla espesa que cubría las vías. Lo que todos coinciden es en el resultado: el conductor murió. Y según las versiones más oscuras, fue decapitado en el accidente. Su esposa esperó toda la noche. Cuando le dieron la noticia al amanecer, algo en ella se rompió. Durante el resto de su vida, la mujer siguió caminando por Light Road cada noche a medianoche. Linterna en mano. Buscando a su esposo. Llamándolo. Esperando que el tren que nunca volvió finalmente apareciera. Y cuando ella murió, la luz no se apagó. Los avistamientos comenzaron en los años 50. Justo cuando las vías dejaron de usarse. Justo cuando el último tren pasó por Somerville y el silencio se apoderó de Light Road. Adolescentes en busca de emociones empezaron a reportar orbes luminosos sobre los rieles abandonados. Familias que vivían cerca comenzaron a escuchar ruidos inexplicables. Puertas que se abrían solas. Murmullos sin origen. Y siempre, esas luces. La Somerville Light se convirtió en leyenda. Cazadores de fantasmas llegaban desde todo el país. Equipos de investigación paranormal montaban cámaras. Y todos capturaban lo mismo: esferas de luz que no deberían existir. Pero en febrero de 2025, una científica del Servicio Geológico de Estados Unidos publicó un estudio que desafiaría 70 años de creencias. Su nombre es Susan Oak. Y no estaba buscando fantasmas. Estaba buscando terremotos. Las luces no son un rumor. Son un fenómeno documentado por cientos de testigos durante décadas. Y lo que hace escalofriante a la Somerville Light no es solo que exista, sino la consistencia de los relatos. Los avistamientos siguen un patrón. Siempre ocurren de noche. Preferiblemente en noches oscuras, sin luna. Cuando la niebla se levanta desde los pantanos cercanos y envuelve las vías abandonadas. Las luces aparecen sin advertencia. Pequeñas esferas luminosas que emergen de la oscuridad como si alguien acabara de encender una linterna en medio de la nada. Testigo tras testigo describe lo mismo. Una luz verde azulada, del tamaño de una pelota de baloncesto. Flotando a unos 2 metros del suelo, exactamente sobre los rieles oxidados. No parpadea. No oscila. Simplemente, está ahí. Brillando con una intensidad suave pero innegable. Y luego empieza a moverse. Sarah Michey tenía 17 años cuando vio la luz por primera vez en 1963. Había escuchado las historias toda su vida, pero nunca les creyó. Hasta la noche en que decidió comprobarlo por sí misma. Condujo por Light Road pasada la medianoche con 2 amigas. El coche avanzaba lentamente por el camino de tierra.
Los faros iluminaban los árboles retorcidos a ambos lados. Las vías abandonadas brillaban bajo la luz de la luna. Y entonces la vieron. Era verde, le contó años después a un investigador local. Como una luz de neón, pero más suave. Estaba justo sobre las vías, a unos 50 metros de nosotras. Al principio pensamos que era alguien con una linterna. Pero no había nadie. Solo la luz. Sara apagó el motor. Las tres se quedaron en silencio, mirando. La esfera permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego, sin explicación, comenzó a acercarse. Se movía lentamente, recordó Sara. Como si flotara hacia nosotras. No rebotaba. No se balanceaba. Solo se deslizaba por el aire, cada vez más cerca. El miedo las paralizó. Sara intentó arrancar el coche. La llave giró 1, 2, 3 veces. El motor no respondía. Sus amigas gritaban. La luz seguía avanzando. Ya podían ver detalles. No era sólida, sino translúcida, como si brillara desde dentro. Cuando estuvo a menos de 10 metros, el coche finalmente arrancó. Sara pisó el acelerador a fondo. Las llantas derraparon en la tierra suelta. El vehículo salió disparado por Light Road mientras las tres miraban por el espejo retrovisor. La luz se había detenido. Permanecía suspendida en medio del camino, observándolas partir. Ese relato no es único. Es uno entre cientos. En 1972, un conductor llamado James Porter reportó que su automóvil se sacudió violentamente mientras pasaba por las vías. Pensé que era un terremoto, declaró a las autoridades locales. El volante vibraba tanto que apenas podía sostenerlo. Y escuché algo, como una explosión lejana. Pero no había nada. El mismo año, una familia que vivía cerca de Light Road comenzó a experimentar fenómenos en su hogar. Puertas que se abrían solas en plena madrugada. Susurros que parecían venir de las paredes. Y luces, siempre las luces, que aparecían en su jardín trasero, flotando entre los árboles antes de desvanecerse. Los años 80 trajeron más avistamientos. Y con ellos, más preguntas. ¿Por qué las luces aparecían específicamente sobre las vías? ¿Por qué en noches húmedas y brumosas? ¿Y por qué, en algunos casos, parecían reaccionar a la presencia de testigos? Un grupo de estudiantes universitarios de Charleston decidió investigar en 1985. Llegaron equipados con cámaras, grabadoras y medidores de campo electromagnético. Montaron campamento junto a las vías y esperaron. A las 2 de la madrugada, los medidores comenzaron a registrar anomalías. Las agujas saltaban erráticamente. Segundos después, apareció la luz. Esta vez era diferente. No era una sola esfera, sino 3. Flotaban en formación triangular sobre los rieles. Los estudiantes las grabaron en video. Las luces permanecieron visibles durante casi 5 minutos antes de apagarse de golpe, como si alguien hubiera cortado un interruptor. Cuando revelaron el video, descubrieron algo inquietante. En algunos fotogramas, las luces parecían tener una estructura interna. No eran simples puntos de luz. Había patrones, como remolinos de energía concentrada en el centro de cada esfera. Los cazadores de fantasmas profesionales llegaron en masa durante los 90. Summerville se convirtió en un destino obligado para cualquiera interesado en lo paranormal. Investigadores de todo el país documentaron las luces. Algunos afirmaban haber capturado psicofonías cerca de las vías, voces susurrantes que decían nombres indescifrables. Un equipo registró temperaturas anómalas. En una noche de verano, con 30 grados centígrados en el aire, sus termómetros infrarrojos detectaron una caída súbita a 5 grados centígrados exactamente donde apareció la luz. Pero nadie podía explicarlo. Los escépticos ofrecían teorías. Reflejos de faros distantes. Gases de pantano, fuegos fatuos, que se encendían espontáneamente. Incluso bromas elaboradas de lugareños que querían mantener viva la leyenda. Ninguna explicación convencía completamente. Porque las luces no solo aparecían. Interactuaban. En 2003, un investigador paranormal llamado Derek Walls intentó acercarse a una de las esferas. Caminó lentamente por las vías con una cámara en mano. La luz flotaba a unos 20 metros delante de él. Walls avanzó. La luz retrocedió, manteniendo la distancia. Cuando Walls se detuvo, la luz también se detuvo. Cuando caminó hacia la izquierda, la luz se movió hacia la derecha, como si lo esquivara deliberadamente. Era como si supiera que yo estaba ahí, dijo Walls más tarde. Como si me estuviera observando. Y luego estaban los efectos en los vehículos.
Docenas de conductores reportaron que sus autos perdían potencia al pasar por ciertos puntos de Light Road, motores que se apagaban sin razón, radios que emitían estática, baterías completamente cargadas que se agotaban en segundos. Una mujer llamada Linda Brennan experimentó algo aún más aterrador en 2008. Conducía sola por Light Road cuando vio la luz verde acercándose en su espejo retrovisor. Aceleró. La luz aceleró también. En cuestión de segundos, la esfera estaba justo detrás de su coche, iluminando el interior con un resplandor verde fantasmal. Linda pisó el freno. La luz pasó por encima del vehículo y desapareció en la oscuridad adelante. Cuando llegó a casa, descubrió que el reloj de su tablero se había detenido. Marcaba las 2:14 de la madrugada. Exactamente la hora en que la luz había aparecido. Durante 70 años, Summerville vivió con su fantasma. La viuda con la linterna. El espíritu que buscaba a su esposo decapitado. Era una historia trágica, romántica, escalofriante. Una leyenda perfecta. Pero en febrero de 2025, todo cambió. Porque una científica que estudiaba terremotos leyó las historias de las luces. Y reconoció algo que nadie más había visto. Un patrón. Uno que no tenía nada que ver con fantasmas. Y todo que ver con lo que yace bajo la tierra. Susan Oak nunca planeó investigar fantasmas. Es sismóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos. Su trabajo consiste en estudiar terremotos, no fenómenos paranormales. Pasa sus días analizando datos sísmicos, mapeando fallas geológicas y prediciendo zonas de riesgo. Pero en octubre de 2024, algo captó su atención. Oak estaba trabajando en un proyecto sobre el terremoto de Charleston de 1886. Uno de los sismos más destructivos en la historia de la costa este de Estados Unidos. Un terremoto de magnitud 7.3 que devastó Charleston y las áreas circundantes, incluyendo Summerville. El Servicio Geológico publicó un boletín especial durante la semana de Halloween de 2024. Un artículo ligero, casi humorístico, sobre ciencia espeluznante. Incluía enlaces a estudios sobre fenómenos geológicos que la gente confunde con actividad paranormal. Uno de los artículos mencionaba las luces de terremoto. Oak lo leyó con curiosidad profesional. Las luces de terremoto son un fenómeno real pero poco comprendido. Han sido reportadas durante siglos en todo el mundo, esferas luminosas, destellos, columnas de luz que aparecen antes, durante o después de eventos sísmicos. Científicos japoneses las han estudiado extensamente. Investigadores en México, Italia y Perú las han documentado. Pero nadie comprende completamente cómo se forman. Las teorías varían. Algunos científicos creen que son descargas eléctricas causadas por el movimiento de las placas tectónicas. Cuando las rocas se fracturan bajo presión extrema, pueden generar campos electromagnéticos que ionizan el aire y producen luz. Otros proponen que son gases subterráneos, radón, metano, que escapan por grietas en la tierra y se encienden al contacto con oxígeno o electricidad estática. Un estudio japonés de 2024 sugería que el radón atrapado en gotas de agua podría crear un fenómeno de descarga luminiscente, electrones que saltan a estados excitados y luego regresan a su órbita normal, emitiendo luz en el proceso. Oak leyó todo esto y algo hizo clic en su mente. Había estado trabajando en Summerville durante meses. Conocía la geología de la zona. Sabía que estaba atravesada por fallas sísmicas poco profundas. Y sabía que en los años 50 y 60, justo cuando comenzaron los avistamientos de la Summerville Light, habían ocurrido varios terremotos pequeños en el área. Específicamente, 3 sismos entre magnitud 3.5 y 4.4 en 1959 y 1960. Todos a pocos kilómetros de Light Road. Fue como una chispa, explicó Oak más tarde en una entrevista. De repente me pregunté, ¿y si las historias de fantasmas están marcando zonas sísmicas activas que no hemos identificado? Empezó a investigar. Lo primero que hizo fue recopilar relatos de testigos. No los típicos reportes paranormales exagerados, sino testimonios detallados con fechas específicas. Visitó la biblioteca de Summerville. Buscó artículos de periódicos locales desde los años 50 hasta el presente. Encontró docenas de menciones. Algunas en la sección de noticias locales. Otras en cartas al editor de residentes preocupados. Y varias en reportes policiales de luces extrañas que patrullas habían sido enviadas a investigar. Luego cruzó esas fechas con registros sísmicos. El patrón era innegable.
Los avistamientos más concentrados de la Summerville Light ocurrieron entre 1959 y 1962. Exactamente el periodo de mayor actividad sísmica registrada en la zona. Un pico de reportes en 1972 coincidía con un terremoto de magnitud 3.1 el 23 de abril de ese año. Otro conjunto de avistamientos en 1985 correspondía a un sismo de magnitud 2.8. No todas las luces aparecían durante terremotos, aclaró Oak, pero muchas sí, y las que no, ocurrían en periodos de actividad sísmica elevada, incluso si los temblores eran demasiado pequeños para sentirse. Pero había más. Oak investigó los efectos que reportaban los testigos. No solo las luces. Los otros fenómenos, coches que temblaban violentamente, puertas que se abrían solas, susurros en las paredes, explosiones lejanas. Todo encajaba con actividad sísmica de baja intensidad. La gente decía que sus autos se sacudían, explicó Oak. Eso es un terremoto. Escuchaban ruidos arriba, susurros. Eventos sísmicos que no percibimos conscientemente como terremotos pueden generar ondas de sonido de alta frecuencia. Las puertas que se mueven solas pueden ser vibraciones sutiles. ¿Y las luces? Ahí es donde la teoría se volvía más especulativa, pero también más fascinante. Summerville está sobre fallas geológicas poco profundas. Cuando estas fallas se mueven, incluso mínimamente, pueden liberar gases atrapados en el subsuelo. Radón, metano, o una combinación de ambos. Si estos gases emergen a través de grietas y encuentran una fuente de ignición, se encienden. ¿Pero qué los enciende? Oak tenía una teoría. Y tiene que ver con las vías del tren. Cuando investigó la historia de las vías abandonadas, descubrió algo crucial. Las compañías ferroviarias históricamente construían sus rutas siguiendo los caminos más fáciles a través del paisaje. Y esos caminos naturales a menudo eran valles y corredores tallados por fallas geológicas. Las vías del tren siguen fallas, dijo Oak, no porque los ingenieros supieran de geología necesariamente, sino porque las fallas crean los caminos más planos a través de terreno montañoso. Pero había otro factor. Cuando las compañías ferroviarias reemplazaban o reparaban vías, no siempre se llevaban los rieles viejos. Los dejaban apilados a los lados. Montones de acero oxidado que permanecían ahí durante décadas. Oak visitó Light Road personalmente en noviembre de 2024. Caminó junto a las vías abandonadas. Y efectivamente, encontró exactamente lo que esperaba: pilas de rieles de acero oxidado, cables viejos, fragmentos metálicos dispersos entre la maleza. Acero oxidado puede generar chispas. Especialmente cuando hay movimiento tectónico que hace que los fragmentos se froten entre sí. O cuando la electricidad estática se acumula en el metal durante noches húmedas. Una chispa. Gases emergiendo de una falla activa. Y obtienes luz. Es especulativo, admitió Oak, pero encaja con los datos. Encaja con lo que sabemos sobre luces de terremoto. Y encaja con la geografía específica de Summerville. Publicó sus hallazgos en febrero de 2025 en la revista Seismological Research Letters. El artículo se tituló Earthquake Lights, Call the Summerville Ghost Lantern be an Earthquake Light? La comunidad científica reaccionó con interés. Algunos geólogos elogiaron el enfoque innovador. Usar historias de fantasmas como herramienta para identificar fallas sísmicas activas era brillante. Especialmente en regiones como el este de Estados Unidos, donde la actividad sísmica es baja pero impredecible. Hay toneladas de fallas en el este de Estados Unidos, explicó Oak en entrevistas posteriores. Pero el truco es averiguar cuáles están activas. Quizás aquí tenemos un ejemplo de los ingredientes que generan luces de terremoto. Y tal vez los fantasmas amigables están iluminando zonas de falla en el este. Encontró más casos similares. Luces fantasmales reportadas cerca de Wilmington, Carolina del Norte. Otra leyenda de luces misteriosas en Virginia Occidental. Historias de linternas espectrales en Tennessee. Todas en áreas con fallas sísmicas poco profundas. Todas cerca de vías de tren abandonadas. El patrón se repetía. Pero Oak fue cuidadosa en no declarar el caso cerrado. Es una hipótesis, dijo claramente. Necesitamos más datos. Mediciones de campo. Análisis de gases en el área. Monitoreo sísmico continuo sincronizado con reportes de luces. Esto es solo el comienzo. Y luego agregó algo que hizo que los cazadores de fantasmas y científicos por igual prestaran atención. Lo fascinante de este fenómeno es que algo está generando esas luces. La gente las ve.
Las ha fotografiado. Las ha grabado en video. No son alucinaciones masivas. Algo real está ocurriendo. Y ese algo merece ser estudiado, ya sea un fenómeno geológico, atmosférico o algo que aún no comprendemos. La noticia se volvió viral. Popular Mechanics publicó un artículo, Experts think this haunting ghost story could be the result of a strange geologic phenomenon. IFL Science tituló, The infamous Submerged Ghost may have a geological explanation. Science Magazine cubrió la historia. Al igual que Unilad, phys.org y docenas de medios científicos y de misterio. Pero la reacción más interesante vino de Submerged. Los residentes se dividieron. Algunos se sintieron aliviados. Finalmente, una explicación racional para 70 años de fenómenos inexplicables. Otros se sintieron decepcionados. La leyenda de la viuda con la linterna era parte de la identidad del pueblo. Una historia que unía generaciones. Y algunos, los que habían visto las luces de cerca, no estaban convencidos. Porque la teoría de Oog explicaba muchas cosas. Pero no explicaba todo. No explicaba por qué las luces parecían reaccionar a la presencia de testigos. Por qué se movían de manera aparentemente inteligente. Porque algunos testigos reportaban una sensación abrumadora de tristeza al verlas. No explicaba los avistamientos en noches sin actividad sísmica registrada. No explicaba las psicofonías. No explicaba los relojes detenidos. Susan Oog lo reconocía. Puede que haya algo más, admitió. Puede que haya múltiples fenómenos ocurriendo simultáneamente. Actividad geológica que produce luces reales. Y tal vez, superpuesto a eso, algo que no podemos medir con sismógrafos. En marzo de 2025, Oog anunció planes para hacer mediciones de campo en Light Road. Instalar equipos de monitoreo sísmico. Detectores de gases. Cámaras infrarrojas sincronizadas con sensores electromagnéticos. Su objetivo, capturar una luz de Submerged en acción. Y analizar exactamente qué es. Mi esperanza, dijo, es que las historias de fantasmas puedan ser objetivos útiles para investigaciones. Tanto para comprender las luces de terremoto como para identificar fallas activas poco profundas en el este de América del Norte. Pero agregó una última reflexión que envió escalofríos por las espinas de quienes la escucharon. Claro, también existe la posibilidad de que encontremos algo que la geología no puede explicar. Y sinceramente, parte de mí espera que así sea. Porque 70 años de testimonios consistentes. 70 años de luces que desafían explicaciones fáciles. 70 años de una viuda que nunca dejó de buscar. Eso merece respuestas. Incluso si esas respuestas resultan ser más aterradoras que la leyenda misma. 28 de marzo de 2025. Susan Oog y su equipo llegaron a Submerged con un arsenal de equipos científicos que nunca antes se había desplegado en una investigación de fenómenos paranormales. No era un grupo pequeño. Oog había convocado a 6 colegas del Servicio Geológico de Estados Unidos, 2 especialistas en física atmosférica de la Universidad de Colorado en Boulder, y 3 técnicos de monitoreo sísmico. 10 científicos en total. Todos escépticos. Todos entrenados para buscar explicaciones racionales. Y todos, secretamente, esperando ver las luces. El plan era ambicioso. Instalarían una red de sismógrafos de alta sensibilidad a lo largo de 3 kilómetros siguiendo las vías abandonadas. Estos dispositivos podían detectar movimientos del suelo tan sutiles que ni siquiera un ser humano los percibiría. Temblores de magnitud 0.5 o menos. Microtremores que ocurren constantemente bajo nuestros pies sin que lo sepamos. También desplegarían detectores de gases, radón, metano, dióxido de carbono. Si los gases estaban escapando del subsuelo, estos sensores lo registrarían. Medirían concentraciones, flujo y cambios temporales. Cámaras infrarrojas de alta resolución montadas en trípodes cada 100 metros. Programadas para grabar continuamente durante 72 horas. Si aparecía una luz, la capturarían desde múltiples ángulos. Medidores de campo electromagnético. Termómetros láser capaces de detectar cambios de temperatura de 1/10 de grado. Grabadoras de audio configuradas para capturar frecuencias desde infrasonido, por debajo del rango audible humano, hasta ultrasonido. Y algo más inusual, un espectrómetro óptico portátil. Si veían una luz, este dispositivo podría analizar su composición. Determinar qué la estaba causando a nivel molecular. El equipo trabajó durante 2 días completos instalando todo el equipamiento.
Los lugareños los observaban con mezcla de curiosidad y escepticismo. Algunos ofrecieron café y sándwiches. Otros advirtieron que estaban perdiendo su tiempo. Esas luces aparecen cuando quieren, dijo un anciano llamado Robert Talles que había vivido cerca de Light Road durante 60 años. No pueden forzarlas. Tienen su propia voluntad. Oak sonrió educadamente. Pero en su interior, la científica estaba segura. Si las luces eran un fenómeno geológico, ocurrirían siguiendo patrones predecibles. Y sus instrumentos los detectarían. La primera noche fue decepcionante. Cielo despejado. Luna casi llena. Según los reportes históricos, las mejores condiciones para avistamientos eran noches oscuras y brumosas. El equipo monitoreó los datos durante 12 horas. Los sismógrafos registraron actividad de fondo normal. Los detectores de gas mostraron niveles ambientales estándar. Las cámaras no captaron nada más que vida silvestre nocturna. La segunda noche fue diferente. A las 8 de la noche, empezó a formarse niebla. Brotaba del suelo pantanoso alrededor de las vías, enrollándose entre los árboles como dedos espectrales. Para las 10 de la noche, Light Road estaba envuelto en una bruma tan densa que apenas se veía a 3 metros de distancia. Las condiciones eran perfectas. Oak y su equipo se distribuyeron en 3 grupos a lo largo de las vías. Cada grupo tenía comunicación por radio. Y cada uno tenía acceso en tiempo real a los datos de todos los sensores a través de tablets sincronizadas. 11:42 de la noche. Los sismógrafos comenzaron a registrar algo extraño. No era un terremoto. Era más sutil. Una serie de microtremores rítmicos. Como si algo bajo tierra estuviera pulsando. ¿Están viendo esto?, preguntó Roger Villam, el colaborador de Oak de Colorado, por radio. Su voz sonaba tensa. El sismógrafo número 4 está enloqueciendo. Oak miró su tablet. Efectivamente. El sensor número 4, ubicado aproximadamente a 1,5 kilómetros al norte de su posición, mostraba una señal anómala. Pulsos regulares cada 3.2 segundos. Demasiado consistente para ser natural. Demasiado débil para ser maquinaria. Y luego los detectores de gas se activaron. Niveles de radón elevándose rápidamente. De 5 becquerelios por metro cúbico a 20. Luego a 40. En cuestión de 2 minutos, los niveles eran 3 veces superiores al promedio ambiental. Tenemos emisión de gas, reportó uno de los técnicos. Sector norte. Justo donde están los pulsos sísmicos. Oak sintió que su corazón se aceleraba. Esto era exactamente lo que había teorizado. Actividad sísmica liberando gases subterráneos. Si su hipótesis era correcta, en cualquier momento. Luz, gritó alguien por la radio. Apareció a las 12:03 de la madrugada. Una esfera verde azulada flotando sobre las vías. Exactamente donde los sensores habían detectado la anomalía. El grupo norte la vio primero. Estaban a menos de 50 metros de distancia. Confirmado, dijo Villam, y su voz temblaba ligeramente. Tengo visual directa. Es exactamente como lo describieron los testigos. Las cámaras infrarrojas la capturaron. El espectrómetro comenzó a analizar su firma luminosa. Oak corría hacia el norte, tropezando en la oscuridad neblinosa, con su linterna rebotando mientras intentaba alcanzar la posición del equipo. ¿Qué dicen los datos?, jadeó por la radio. Silencio durante varios segundos. Luego la voz de uno de los físicos atmosféricos. Susan, esto no tiene sentido. La temperatura alrededor de la luz ha caído 18 grados centígrados. Pero no hay fuente de enfriamiento. Es como si el aire simplemente perdiera energía. El espectrómetro enviaba datos confusos. La luz emitía radiación en el espectro visible, principalmente en longitudes de onda verde azules. Pero también había picos en el infrarrojo y ultravioleta que no correspondían a combustión de gas natural. No era metano ardiendo. No era radón ionizado. Era algo más. La luz se está moviendo, reportó Villam. Y así era. Lentamente, la esfera comenzó a desplazarse hacia el sur, flotando a aproximadamente 2 metros sobre los rieles, moviéndose a velocidad constante de unos 2 kilómetros por hora, como si alguien caminara con una linterna. Exactamente como lo describía la leyenda. Oak llegó a la posición del equipo norte justo cuando la luz pasaba frente a ellos. La vio con sus propios ojos. Y en ese momento, toda su formación científica, todos sus años de escepticismo metodológico, chocaron contra una realidad innegable. Estaba viendo algo que no debería existir. La esfera no era simplemente luz.
Tenía profundidad. Estructura interna. Parecía translúcida, como si pudieras ver a través de ella, pero al mismo tiempo parecía sólida. Y en su centro, había algo que casi parecía movimiento. Como humo atrapado en cristal. Necesito el espectrómetro, dijo Oak, extendiendo la mano. Uno de los técnicos se lo pasó con manos temblorosas. Apuntó el dispositivo hacia la luz. Los datos fluían en la pequeña pantalla. Y lo que vio la dejó sin aliento. La luz estaba compuesta por múltiples elementos. Había radón, sí. Concentraciones altas. Pero también había algo más. Moléculas orgánicas complejas que el espectrómetro no podía identificar completamente. Y campos electromagnéticos oscilantes que no tenían fuente obvia. ¿Cómo es posible?, murmuró. La luz continuó moviéndose. Pasó junto al equipo central. Luego junto al equipo sur. Y en cada posición, los sensores registraban lo mismo: caída drástica de temperatura, niveles elevados de radón, campos electromagnéticos anómalos. Y entonces alguien más lo notó. Susan, dijo Vilán por radio. Su voz era apenas un susurro. Los sismógrafos. Mira los sismógrafos. Oak bajó la vista a su tablet. Y sintió que un escalofrío recorría su espalda. Los pulsos sísmicos se habían sincronizado con el movimiento de la luz. Cada vez que la esfera avanzaba, había un micropulso en el suelo. Como si cada paso de la luz estuviera conectado a algo bajo tierra. Como si lo que estaban viendo en la superficie fuera solo la manifestación visible de algo mucho más grande ocurriendo en las profundidades. La luz llegó al final del área monitoreada. Se detuvo. Permaneció inmóvil durante aproximadamente 30 segundos. Y luego empezó a crecer. Está aumentando de tamaño, reportó el equipo sur con pánico creciente en su voz. La esfera que había sido del tamaño de una pelota de baloncesto ahora era del tamaño de una persona. Luego más grande. Los sensores enloquecieron. Los niveles de radón se dispararon. La temperatura cayó otros 10 grados. Oak observaba hipnotizada. Esto no estaba en ninguna de sus predicciones. Esto no era gas ardiendo. Esto no era descarga electromagnética simple. Esto era. La luz explotó. No con sonido. No con calor. Simplemente se expandió en una fracción de segundo y luego desapareció. Como una bombilla que se apaga. El área quedó sumida en oscuridad y silencio. Los sismógrafos mostraron un pulso final. Luego, nada. Los detectores de gas volvieron a niveles normales en menos de un minuto. La temperatura empezó a subir gradualmente. Durante varios segundos, nadie habló. Luego Oak encontró su voz. ¿Lo grabaron todo? Sí, respondió uno de los técnicos. Cada segundo. Desde todos los ángulos. El equipo se reagrupó. 10 científicos se miraron entre sí en la oscuridad neblinosa, procesando lo que acababan de presenciar. Pero la noche no había terminado. A la 1:47 de la madrugada, los sismógrafos volvieron a activarse. Esta vez el patrón era diferente. No pulsos regulares, sino una señal caótica. Como si múltiples fuentes estuvieran activas simultáneamente. Y entonces aparecieron 3 luces. No una. 3. Flotando en formación triangular exactamente sobre las vías. Verde la del centro. Azul las de los costados. Y esta vez se movían más rápido. Los científicos las siguieron con linternas y cámaras, corriendo junto a las vías. Los detectores de gas mostraban emisiones en múltiples puntos a lo largo de la falla. Era como si toda la zona hubiera despertado. Las 3 luces convergieron. Se fusionaron en una sola esfera más grande. Luego se separaron nuevamente. Realizaron una especie de danza. Un patrón de movimiento que parecía demasiado organizado para ser aleatorio. Esto no puede ser solo geología, dijo Vilám en voz alta. Las palabras que ninguno quería pronunciar. Oak no respondió. Estaba demasiado ocupada tomando notas frenéticas en su tablet, documentando cada segundo, cada medición, cada imposibilidad. Las luces permanecieron visibles durante 17 minutos. Luego, una por una, se apagaron. La primera en desaparecer fue la azul de la izquierda. 3 minutos después, la de la derecha. La luz verde central permaneció otros 5 minutos, flotando sobre las vías como si esperara algo. Y entonces ocurrió lo más inexplicable de la noche. Uno de los técnicos, un joven llamado Marcus Chen, había instalado grabadoras de audio de alta sensibilidad, configuradas para capturar frecuencias tanto en el rango audible como en infrasonido. Cuando revisó las grabaciones de los últimos 20 minutos,
Encontró algo. Doctora Oak, dijo con voz temblorosa. Necesita escuchar esto. Reprodujo el archivo. Al principio solo ruido de fondo. Viento entre los árboles. Insectos nocturnos. Pero luego, justo cuando las 3 luces aparecieron, había algo más. Una voz. Distorsionada. Apenas audible. Pero indudablemente una voz humana. Una voz femenina. Decía algo. Una y otra vez. La misma palabra o frase, repetida como un mantra. Oak pidió que aumentaran el volumen y aplicaran filtros de ruido. El audio se volvió más claro. Y lo que escucharon hizo que todos en el equipo se quedaran en silencio absoluto. La voz decía, James. El nombre del conductor. El hombre de la leyenda. El esposo decapitado en el accidente de tren. El hombre que la viuda buscaba cada noche con su linterna. Es una coincidencia, dijo Oak, pero su voz carecía de convicción. Radiointerferencia. Un artefacto digital. Pareidolia auditiva. Pero Chen rebobinó y reprodujo el audio nuevamente. Y nuevamente. Y cada vez, la voz era más clara. James. 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 Uno de los físicos se apartó del grupo. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. No soy parapsicólogo, dijo. Soy físico. Trabajo con datos, con ecuaciones, con hechos medibles. Pero esta noche vi algo que la física no puede explicar completamente. Y ahora esto. Oak sabía que tenía razón. Los datos eran irrefutables. Habían medido actividad sísmica real. Emisiones de gas reales. Cambios de temperatura reales. Todo eso encajaba con su teoría. Pero las luces se movían de forma inteligente. Reaccionaban. Interactuaban entre sí. Y ahora, una voz. Pasaron el resto de la noche revisando todos los datos. Al amanecer, tenían terabytes de información. Video de alta resolución de las luces desde múltiples ángulos. Lecturas sísmicas precisas. Análisis espectral detallado. Grabaciones de audio con esa voz imposible. Y ninguna explicación que pudiera unificar todo en una teoría coherente. Susan Oak se sentó en el capó de una camioneta mientras el sol comenzaba a elevarse sobre Somerville. Estaba exhausta. No había dormido. Pero su mente trabajaba a toda velocidad. Había venido buscando confirmar una hipótesis geológica. Y lo había hecho parcialmente. Las luces tenían un componente geológico. Los gases, la actividad sísmica, todo era real. Pero había algo más. Algo que sus instrumentos podían detectar pero no explicar. 2 de abril de 2025. Susan Oak presentó sus hallazgos preliminares en una conferencia virtual del Servicio Geológico de Estados Unidos. 300 científicos de todo el mundo se conectaron para escuchar. La presentación duró 45 minutos. Oak mostró los datos sísmicos, las lecturas de gas, las mediciones de temperatura, los videos de las luces desde múltiples ángulos. Fue metódica, profesional. Presentó los hechos sin embellecimiento. Y cuando terminó, hubo un silencio incómodo. El primer comentario vino de un sismólogo de Tokio. Doctora Oak, los datos geológicos son convincentes. Claramente hay actividad en fallas poco profundas correlacionada con los avistamientos. Pero las anomalías de movimiento, las luces parecen exhibir comportamiento dirigido. ¿Cómo explica eso? Oak respiró profundo. No puedo. No completamente. Es posible que corrientes de aire creadas por cambios de presión durante la liberación de gas muevan las luces de formas que parecen intencionales. Pero no estoy segura de que esa explicación sea suficiente. ¿Una física de Boulder intervino, y las grabaciones de audio? ¿La voz? Estamos analizándolas, respondió Oak. Podría ser interferencia de radio, señales de comunicación distorsionadas, o pareidolia auditiva, nuestro cerebro encontrando patrones donde no existen. ¿Pero usted lo cree? Pausa larga. Demasiado larga para un científico acostumbrado a respuestas definitivas. No lo sé. La comunidad científica se dividió. Algunos colegas elogiaron su trabajo. Llamaron pionera su metodología de usar leyendas urbanas para mapear zonas sísmicas activas. Propusieron replicar el estudio en otras áreas con reportes similares. Otros fueron más escépticos. Argumentaron que correlación no implica causalidad. Que los avistamientos de luces podrían seguir siendo explicables por causas mundanas, reflejos, gases de pantano, incluso drones de bromistas locales.
Y unos pocos, en privado, le dijeron a Oak algo que la perturbó profundamente. Algunas cosas no deben investigarse. Marcus Chen, el técnico que descubrió la voz, dejó el proyecto 2 semanas después. No puedo, le dijo a Oak. Cada noche escucho esa grabación en mi cabeza. James, James, James. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en lo que significa. Chen no fue el único. 3 miembros del equipo solicitaron no participar en futuras expediciones a Summerville. Uno de los físicos atmosféricos admitió estar experimentando pesadillas recurrentes. Soñaba que caminaba por Light Road y la luz verde lo seguía, acercándose cada vez más. Roger Villam, por el contrario, estaba fascinado. Susan, esto es lo más importante que he investigado en 30 años de carrera, le dijo. Tenemos evidencia de un fenómeno que desafía explicaciones convencionales. No podemos simplemente dejarlo ir. Pero Oak estaba cansada. Las críticas de colegas escépticos la desgastaban. Los medios sensacionalistas distorsionaban sus hallazgos. Sitios de conspiración afirmaban que había confirmado científicamente la existencia de fantasmas. Nunca dije eso, se defendió en entrevistas. Dije que hay fenómenos geológicos que pueden parecer paranormales. Eso es todo. Pero en sus notas privadas, escribió algo diferente. Día 18 post-expedición. He revisado los datos 800 veces. No puedo explicar el comportamiento coordinado de las 3 luces. No puedo explicar la voz. No puedo explicar por qué los pulsos sísmicos se sincronizaron exactamente con el movimiento de la esfera principal. La geología explica parte del fenómeno, pero solo parte. Y eso me aterra. En Summerville, la reacción fue mixta. Algunos residentes se sintieron validados. ¿Lo ven?, decían. No estábamos locos. Algo está ahí. Otros se sintieron traicionados. La explicación científica, aunque incompleta, había desmitificado algo sagrado. La leyenda de la viuda había sido su historia durante 70 años. Parte de su identidad. Robert Talles, el anciano que había vivido cerca de Light Road toda su vida, le dijo a un periodista local. Esa científica vino aquí buscando terremotos. Encontró algo más. Algo que no puede explicar. Porque algunas cosas en este mundo no tienen explicación. Y está bien que sea así. Las luces continuaron apareciendo. Mayo de 2025. 3 turistas de Atlanta reportaron una esfera verde siguiéndolos por Light Road. Describieron exactamente los mismos detalles que cientos de testigos anteriores. Junio. Un grupo de cazadores de fantasmas de YouTube montó una investigación nocturna. Capturaron video de luces múltiples. El video se volvió viral, 4 millones de vistas en una semana. Julio. Una familia conduciendo hacia Charleston se detuvo en Light Road por curiosidad. Vieron la luz. Su hija de 8 años preguntó, ¿por qué esa señora está triste? Nadie más había visto a una persona. Solo la luz. Enero de 2026. Casi un año después de la expedición de Susan Oak. Light Road permanece exactamente como ha estado durante 70 años. Las vías abandonadas siguen cubiertas de maleza. Los rieles oxidados yacen entre los árboles. La niebla se levanta en noches húmedas. Y las luces siguen apareciendo. Oak publicó su estudio completo en septiembre de 2025 en Seismological Research Letters. El artículo fue cauteloso. Presentó evidencia sólida de correlación entre actividad sísmica y avistamientos. Propuso mecanismos plausibles, gases subterráneos, descargas electromagnéticas, efectos de ionización. Pero incluyó una sección final titulada Fenómenos sin explicar. En ella, documentó las anomalías, el comportamiento coordinado de las luces, la voz en las grabaciones de audio, los patrones de movimiento que parecían demasiado organizados para ser aleatorios. Su conclusión fue honesta hasta un punto doloroso. Los datos sugieren que múltiples fenómenos pueden estar ocurriendo simultáneamente. Algunos explicables por geología conocida. Otros requieren investigación adicional con metodologías que quizás aún no poseemos. La comunidad paranormal celebró el estudio como validación. Los escépticos lo criticaron como concesión innecesaria a la pseudociencia. Los medios lo presentaron como científica admite que los fantasmas podrían ser reales. Ninguna interpretación era completamente correcta. Oak simplemente había admitido lo que todo buen científico debe admitir eventualmente, que hay límites al conocimiento humano. Y que algunos misterios resisten incluso el análisis más riguroso.
4 universidades han solicitado permiso para realizar sus propias investigaciones en Light Road. 2 grupos paranormales internacionales han expresado interés. El History Channel está desarrollando un documental. Somerville se ha convertido, involuntariamente, en un destino de turismo oscuro. Los fines de semana, decenas de curiosos recorren Light Road con cámaras y detectores EMF baratos comprados en Amazon. La mayoría no ve nada. Regresan decepcionados. Pero algunos ven las luces. ¿Qué son realmente las luces de Somerville? La ciencia ofrece respuestas parciales. Sí, hay fallas sísmicas activas. Sí, hay emisiones de gas. Sí, condiciones geológicas específicas pueden crear fenómenos luminosos raros. Pero eso no explica 70 años de testimonios consistentes. No explica por qué generaciones de personas han visto exactamente la misma cosa. No explica la voz susurrando un nombre en la oscuridad. La leyenda dice que es una viuda buscando a su esposo decapitado. Una mujer que no puede aceptar su muerte. Un espíritu atrapado en un ciclo eterno de búsqueda desesperada. La ciencia dice que es gas radón ionizado por actividad sísmica. Efectos electromagnéticos mal comprendidos. Fenómenos atmosféricos raros magnificados por superstición. Quizás ambas cosas son verdad. Quizás la Tierra misma, con sus fallas y gases y energías ocultas, aprendió a manifestar dolor humano. Quizás la tragedia de hace más de un siglo dejó una huella tan profunda que la geología la absorbió. La convirtió en luz. O quizás Susan Hogg estaba equivocada desde el principio. Quizás no todo en este universo puede medirse con sismógrafos y espectrómetros. Quizás algunas verdades existen fuera del método científico. Hoy, 9 de enero de 2026, si conduces por Light Road después del anochecer, si la niebla es espesa y la luna está oculta, si te detienes junto a las vías abandonadas y apagas tu motor, podrías ver una luz verde flotando sobre los rieles. Pequeña al principio, luego acercándose, moviéndose con el ritmo de pasos que nadie da, iluminando un camino que nadie camina. ¿Es geología? Probablemente en parte. ¿Es un fantasma? Nadie puede probarlo. ¿Importa la distinción? En las profundidades de la noche, cuando estás solo en ese camino oscuro y la luz se acerca, cuando sientes el aire volverse frío y escuchas un susurro que podría ser viento o podría ser una voz, en ese momento, la diferencia entre ciencia y misterio desaparece. Porque algunas preguntas no necesitan respuestas. Algunas luces en la oscuridad deben permanecer inexplicables. Y algunas búsquedas nunca terminan. La Somerville Light sigue brillando. 70 años y contando. Esperando. Buscando. Llamando un nombre que el tiempo no ha podido borrar. Los científicos tienen sus teorías. Los creyentes tienen su fe. Y entre ambos, flotando sobre vías abandonadas en Carolina del Sur, una luz verde que nadie puede explicar completamente. Que nadie puede ignorar. Y que, según cientos de testigos a lo largo de 7 décadas, nunca dejará de buscar. Porque el amor, dicen algunos, es más fuerte que la muerte. Y la ciencia, admiten otros, no puede medir todo. En algún lugar entre esas dos verdades, la Somerville Light permanece, esperando que alguien encuentre las respuestas. O tal vez, esperando simplemente ser vista.